que ustedes vean su interior lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. No es tiempo de jugar, no es tiempo de dedicarse al pecado y a la inmundicia, es tiempo de buscar al Señor. Amén. Aquí la palabra nos habla del norte, otros países del norte. Hay dos países que están exactamente al norte de Israel, y es Siria y es Líbano. Con esto acá, Jeremías capítulo 49, verso 23 al verso 27. La capital de Siria se llama Damasco. Jeremías 49, verso 23 al 27. Profecía sobre Damasco, capital de Siria. Acerca de Damasco dice: se confundieron Hamat y Arfad. Son lugares bíblicos que determinan territorio sirio en este tiempo final. Se confundieron Hamat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Es la invasión que viene de tropas occidentales, tropas manejadas, gobernadas por el macho cabrío. Porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y haré descender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ben-Hadad es hijo de Hadad, así como el presidente actual de Siria es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, el expresidente de Siria que ya murió. En todo este pasaje bíblico sabemos que ha ocurrido en la historia de Siria en la antigüedad, en el tiempo de la monarquía de los reyes de Israel, pero sabemos que tiene un doble cumplimiento muy importante y preciso en este tiempo del fin. El testimonio de Jesucristo, recuerden, es el espíritu de la profecía. Amén. Cuando hablamos de palabra profética, hablamos de historia del presente, historia del pasado, historia de la antigüedad, historia del futuro. Amén. Y tenemos que estar atentos a la noticia, atentos a la historia del presente, porque sabemos por el testimonio de Jesús, por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de la profecía que mora en nuestro interior, nos ha de dar esa concepción clara, nos ha de poder permitir entender las cosas que están escritas desde los siglos para nosotros, para que podamos anunciar al mundo la venida de Cristo. Y es más, y esto deben saber, que así como hablamos de que Saddam Hussein e Irak iba a ser derrocado, de la misma manera también hablamos de que Siria, Irán, Líbano también van a estar bajo poderío estadounidense, y sus gobiernos van a ser derrocados y van a colocar a gobiernos títeres. ¿Me escucharon? Y después de esto, como en esos territorios están todos los denominados grupos terroristas en contra de Israel, y por tanto en contra de la paz en el Medio Oriente, se ha de permitir de que Israel ya no tenga temor de nada y pueda firmar el pacto final de paz y seguridad. ¿Me escucharon? Pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, obligados por Estados Unidos y aceptando los varones burladores políticos, prevaricadores que adoran a su nuevo Dios que vive en Seattle. Esos territorios están todos los denominados grupos terroristas en contra de Israel, y por tanto en contra de la paz en el Medio Oriente, se ha de permitir de que Israel ya no tenga temor de nada y pueda firmar el pacto final de paz y seguridad. ¿Me escucharon? Pacto
final de paz y seguridad en el Medio Oriente, obligados por Estados Unidos y aceptando los varones burladores políticos, prevaricadores que adoran a su nuevo Dios que vive en Seattle, el Dios de la era de las computadoras, firmarán el pacto de paz y seguridad con los palestinos y con el resto del mundo árabe. El mundo árabe ha de reconocer a Israel como Estado. Ya no van a querer echarlos al mar como siempre lo han intentado y siempre lo han pregonado. No, lo aceptarán. Pero también es necesario ver que los palestinos van a poder establecer una paz. Los judíos van a vivir confiadamente, como dice la profecía, habitando confiadamente. Amén. Sin muros. Ustedes saben que aquel periodo profético que se llamó, conforme a la profecía del Señor Jesús, rumores de guerras, guerras y rumores de guerras, el tiempo de la Guerra Fría, que tuvo su punto final con la caída del muro de Berlín, que separaba a la ciudad en dos, en una parte comunista y otra parte capitalista occidental. Se derribó ese muro y fue algo que transformó el mundo actual. Ya se hablaba de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Ustedes deben recordar que cuando ese muro que hoy está construyendo el gobierno israelí, cuando empiece la semana 70 del profeta Daniel, también se ha de hablar de algo sumamente importante en la historia de la humanidad. Así como se habló de la caída del muro de Berlín, se ha de hablar de la caída del muro en la tierra de Israel. Y todos van a estar habitando, como dice la profecía, sin muros, sin cerrojos, sin puertas, gentes tranquilas, habitando confiadamente. Una tierra indefensa. Porque mediante ese pacto Israel, los políticos prevaricadores judíos, burladores, como los llama Isaías, van a firmar, comprometiendo a desmantelar el ejército de Israel. ¿Escucharon? En un proceso de desmantelamiento. ¿Para cuándo? El día 1230 de la semana 70 viene el cuerno grande de Seattle, y no solamente lo reciben como presidente de Estados Unidos, sino también lo reciben como Dios y se postran delante de Él como su Dios. Le entregan el ejército en un documento seguramente firmado, final. Y luego, como dice Daniel 11, lo que hablaba el anterior domingo, lo que predicaba el anterior domingo, respecto de la abominación desoladora, del cuerno grande del macho cabrío, que nos habla Daniel 11 también, en el sentido de que Él se entenderá con los violadores del pacto santo, aquellos que están en contra del pacto que Dios ha hecho con Israel, con su pueblo, contra los judíos ultraortodoxos, aquellos que están contra los judíos ultraortodoxos y ortodoxos, que todavía defienden al Dios de la Biblia, y se enfrentan contra aquellos que defienden y luchan a favor del Dios que vive en Seattle, el Dios de la era de las computadoras y que prepara los lanzamientos de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Este nuevo Dios que vive en Seattle se ha de entender con estos violadores del pacto. Y de entre esos violadores del pacto, la profecía de Daniel nos dice que se levantarán tropas
y entrarán al santuario, profanarán el santuario y pondrán la abominación desoladora. Eso quiere decir que lo van a poner en andas, en hombros.